El título es Información sólida para políticas de residuos sólidos municipales eficaces. Y para hacer esto identificamos el comportamiento de la generación de residuos sólidos a múltiples niveles espaciales de organización. Entonces, para ponernos en contexto, estoy compartiendo una expresión con la que muchos estamos familiarizados en este ámbito, que es cómo normalmente calculamos la generación de residuos sólidos urbanos y lo hacemos en términos de peso por persona por día. Y para llegar a llevar esta expresión a diferentes niveles de organización, llámese hogar, comunidad, corregimiento, distrito, provincia, o depende de cómo esté establecida la división política geográfica de cada país, siempre multiplicamos por una cantidad de personas de esas divisiones organizaciones o niveles de organización socioeconómico. Lo que no tomamos en cuenta es que cada uno de esos niveles tiene un factor de influencia o factores de influencia distintos que lo determinan. Entonces no podemos utilizar este tipo de approach o de enfoque para crear políticas, y menos en países en vías de desarrollo donde los sistemas de gestión de residuos sólidos urbanos no están bien, o son incipientes o no están bien organizados. Entonces, ¿esto cómo nos afecta? Directamente afecta a dos partes que son bien remarcables de los sistemas. Es la parte de software, podemos decir, que son las políticas orientadas a cambiar los hábitos de consumo y el comportamiento de la generación. En los esfuerzos que hacen los países en vías de desarrollo, se crean estas políticas considerando este tipo de enfoques que son demasiado simplistas, y también afecta a los procesos de infraestructuras de sistema, que es la parte de hardware, que es un poquito más material o digamos más tangible, y ambos se afectan por este tipo de enfoques. Entonces, a la hora de implementarse, se implementan en niveles espaciales que no corresponden con el nivel para el que se obtuvieron en primer lugar estos valores. Entonces, el estudio de los factores de influencia de la generación de residuos sólidos urbanos, como comenté, cumple su propósito cuando se lleva a cabo simultáneamente a diferentes niveles espaciales. Aquí pongo 4 ejemplos específicos. Si tenemos valores de generación de residuos sólidos urbanos obtenidos a partir de correlaciones con factores de influencia a nivel de hogares, esto puede servir para generar políticas que regulen la separación de residuos en origen, el almacenamiento y la recolección. Si lo hacemos igual pero a nivel de comunidades, esto puede generar o permitirnos diseñar las rutas de recolección, los tipos y dimensiones de los vehículos de recolección, rutinas de barrido, o decidir si utilizamos una maniobra manual o automática para la gestión. Si lo hacemos a nivel de distritos, esto nos permite crear políticas que regulen las opciones de tratamiento y disposición final. Y hay un ejemplo que pongo de lo que se hace en Italia, por ejemplo. La tarifa de gestión de residuos en cada hogar se calcula fijando el precio de costo total de los servicios de gestión de residuos sólidos urbanos en función del total de residuos generados a nivel de provincia. Y el impuesto, a diferencia de la tarifa, se calcula sobre la base del espacio habitable del hogar. O sea que sí se hacen distinciones en cuanto al nivel de organización, normalmente en los países desarrollados que ya tienen su sistema bien implantado. Entonces, para entender un poquito más, aquí vemos dos corregimientos, por ejemplo. En Panamá el corregimiento es una división política. Cada corregimiento tiene muchas comunidades, y las comunidades a su vez tienen muchos hogares, y los hogares tienen individuos o familias. Hay diferentes tipologías de identidades y factores de influencia a todos estos niveles espaciales que nos impiden a nosotros utilizar un enfoque tan simplista para determinar las políticas que los van a regir a ellos en cada uno de esos niveles. Entonces, ya lo que acabo de decir, para resumirlo, la generación de residuos sólidos urbanos, utilizando el dato de kilogramos por cápita por día, multiplicándolo por la cantidad de personas en determinados niveles espaciales, no es igual a ese mismo valor en cada uno de esos niveles espaciales. Este enfoque resulta en una información débil para crear políticas, no considera la presencia, la magnitud ni la interacción de estos factores de influencia a cada uno de estos niveles. Para países en vías de desarrollo son necesarias bases más robustas de conocimiento para crear estas políticas. Entonces, aquí introducimos el estudio que hemos hecho nosotros para definir y validar un procedimiento que nos ayudará a obtener la generación de residuos sólidos urbanos a cualquier nivel espacial de organización socioeconómica. Y esto toma en cuenta la presencia, la magnitud y la interacción de estos factores de influencia particulares a cada nivel. Materiales y métodos, lo hicimos en cinco pasos. Sería definir el marco conceptual, validar el procedimiento de un caso de estudio en Panamá, al final se presentan los resultados, discusiones, recomendaciones y conclusiones.
empezando con la definición del concepto, del marco conceptual. Lo hicimos a través del análisis multinivel de los procesos de generación y gestión. Dividimos a los generadores y a los gestores del sistema en unidades funcionales. A la izquierda ven las unidades funcionales de generación de residuos sólidos urbanos, que vendrían siendo todas las entidades que generan los residuos sólidos a los distintos niveles, llámese vivienda, comunidad, corregimiento, distrito, comunidad autónoma o depende del país. Entonces, del lado de la unidad funcional de los gestores, tenemos a los recursos humanos y tecnológicos que sirven para cada una de las etapas del sistema de gestión de residuos sólidos, recolección, transporte, etc. Dentro de la unidad funcional de generación, podemos decir que estas determinan el comportamiento de la generación de residuos sólidos urbanos a gestionar. A mayor dimensión de esta unidad, es mayor heterogéneo son los factores de influencia y de comportamiento de la generación. En cuanto a la unidad funcional de gestión, estos determinan el rendimiento de la gestión de residuos sólidos urbanos y a mayor dimensión del sistema, mayor complejidad del mismo. El esquema que ven a la derecha es un poquito complicado, pero lo voy a tratar de explicar. A la izquierda ven una figura que representa cómo están anidados los diferentes niveles de organización en la sociedad. Tenemos el hogar, con la familia dentro, la comunidad, corregimiento, distrito, etc. A medida que crecen estos niveles de organización a niveles en el espacio, la heterogeneidad de ellos aumenta. Y asimismo ellos se corresponden con un nivel de complejidad específico en el sistema de gestión de residuos sólidos urbanos. Por ejemplo, el recuadro naranja es un nivel de complejidad específico que sirve o que funciona para gestionar los residuos que se generarían en un hogar. Y así sucesivamente subiendo la escala del nivel espacial acá. Este sistema, el sistema que muestro aquí a la izquierda, hogar, comunidad, es una organización natural que el ser humano ha adquirido a través de la historia. Sin embargo, el sistema de gestión de residuos sólidos urbanos, tratando de adaptarse a esta organización natural, es un sistema formal y, digamos, sintético que le cuesta adaptarse a lo natural que el ser humano ya de por sí ha venido haciendo siempre. Entonces, por eso la complejidad aumenta. En ambos sistemas hay una anidación. En el caso del sistema de gestión de residuos sólidos urbanos es una anidación de complejidades. El sistema natural que anida a los diferentes niveles de organización humana le aporta dimensión a los sistemas de gestión de residuos sólidos, le dice de qué tamaño deben ser y a su vez estos sistemas limitan el crecimiento de las poblaciones, porque entre más crecen las poblaciones, más residuos generan y entonces los sistemas de gestión de residuos sólidos se quedan cortos. Esto se le llama una relación impredicativa. Acá arriba se menciona un poquito que empezamos a explicar esto desde la unidad de hogar, porque la unidad funcional de las personas o los individuos es una unidad, digamos que la más óptima para medir la generación de residuos sólidos, pero sería inviable hoy día porque no hay tecnología para medir cuánto genera cada persona en el mundo. Entonces es inviable y además que no aporta una gran información para que los sistemas de gestión de residuos sólidos puedan operar correctamente. Entonces, el caso de estudio lo hicimos en el corregimiento de Betania, que está ubicado en la zona metropolitana de Panamá. Se hizo un análisis secundario de datos de un estudio que se hizo anteriormente, que se hizo una semana de caracterización de residuos sólidos urbanos en viviendas en ese estudio. Se obtuvieron 600 valores de generación de residuos sólidos por vivienda en 4 comunidades de 33 de Betania, 150 por comunidad, y se dividieron en 4 niveles socioeconómicos según los ingresos de estas comunidades. Se utilizó un modelo de regresión lineal y se utilizaron 2 tipos de variables para correlacionar las dependientes y las independientes. Las dependientes era el comportamiento de la generación de residuos sólidos por hogar día a partir de los valores del estudio previo, que se recogieron en el estudio previo, y las independientes eran los hábitos de consumo de recursos del siguiente nivel espacial de organización. O sea, es importante que se subraye del siguiente porque no se correlacionaron la generación de residuos sólidos del nivel de hogar con los hábitos de consumo o, digamos, los factores de influencia del nivel de hogar, sino que se correlacionaron con el siguiente nivel de organización, que en este caso serían las comunidades, para que nos dieran un resultado adecuado, tomando en cuenta la relación impredicativa que existe entre ellos. Por ejemplo, aquí se habla aquí, la generación de residuos sólidos urbanos en el individuo se correlacionó con los factores de influencia a nivel del hogar, dado que el hogar es el nivel de organización que rige
cómo el individuo va a generar sus residuos. Igualmente, se hizo la relación entre hogar y comunidad y corregimiento. Estos fueron los factores de influencia utilizados en diferentes ámbitos. Algunos de ellos se orientaban al hogar, otros se orientaban a la comunidad y otros al individuo. Entonces, como resultado, vimos que la variable independiente o el factor de influencia de ingreso mensual medio del hogar explicaba el 86% de la generación de residuos sólidos urbanos en la unidad funcional del individuo.